Bienvenidos al tercer episodio del Voz a Voz en Podcast, octava edición del boletín mensual para periodistas y comunicadores realizado por el proyecto Arraigados en la Confianza 2.0 de Internews en Colombia. Más adelante te daremos más información al respecto. Los medios de comunicación y la misma OMS han hecho publicaciones iniciando señalamiento y estigmatización en contra de la población LGBTIQ+ frente a la viruela del mono. El anterior rumor, narrado por Fausto Escobar, líder LGBT y representante legal de la Fundación Caquetá Diversa, fue escuchado en reiteradas ocasiones en el departamento de Caquetá y nos invita a los periodistas y comunicadores a realizar una profunda reflexión sobre la forma como transmitimos la información. Una afirmación adicional sobre la cual es importante reflexionar se dio en Putumayo. Producto de la desinformación y estigmatización, se ha escuchado a las personas decir: prefiero tener COVID que viruela del mono. Pues en las noticias se resalta la afectación de las personas sexo-género diversas y por ello se piensa que la transmisión ocurre por tener relaciones de tipo homosexual. El 24 de julio, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró la viruela símica como emergencia de salud pública de interés internacional. Para la tercera semana de agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades rastrearon más de 41.000 casos en todo el mundo. Sin duda, el lenguaje que usamos para describir una enfermedad y cómo ésta se propaga incide en la forma en que las personas reaccionan y le hacen frente a la misma. Una información tendenciosa puede volverse una especie de virus mental que se multiplica alarmantemente por el morbo que ésta contiene. Es claro que una sola palabra tiene el poder de edificar o de destruir, y precisamente el poder de los medios de comunicación radica en el uso de la palabra. Esta reflexión cobra más trascendencia si un mensaje noticioso indica que una comunidad específica parece ser más susceptible a cierta enfermedad. El 18 de julio de 2022, días antes de la declaratoria de emergencia de la OMS por viruela símica, esta organización había lanzado un comunicado con el título Consejos de Salud Pública sobre la viruela del mono para gays, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Aunque al interior del boletín de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se indicaba que el riesgo de esta enfermedad no se limita a dichos grupos y que los consejos recopilados en el documento están destinados a líderes comunitarios, personas influyentes, trabajadores sanitarios, personas afectadas por el brote y por quienes trabajan en evitar su propagación, el titular fue parcializado al centrarlo en la población LGBTI. El politólogo y doctor en filosofía Wilson Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo, organización que busca transformar los prejuicios en torno a la diversidad sexual y de género en Colombia, nos comparte su análisis sobre la viruela símica, las formas de contagio y la discriminación y estigmatización que se afronta en Colombia. La viruela símica es un virus que está presente en las sociedades de los años 50, puntualmente en el continente africano. Empezó directamente afectando a los animales y luego en los años 70 mutó a los seres humanos. Ha tenido una evolución en casi todos los países de África, pero solamente la sociedad le empezó a prestar atención cuando el virus mutó a Europa y a Estados Unidos y Canadá. Una de las formas de transmisión, la más efectiva, es la transmisión por contacto íntimo sexual, donde hay un mayor riesgo en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, dado que las relaciones genitoanales no tienen mucha protección.
en temas de lubricación y eso termina generando una mayor exposición a quien tiene relaciones genitoanales frente al virus. Y eso hace que los primeros casos que estemos identificando en América Latina tengan que ver con hombres que tienen sexo con hombres y con mujeres trans, precisamente porque tienen este tipo de prácticas sexuales y se terminan identificando en exámenes tanto de ITS como de VIH. En relación con esto, la preocupación que nos asiste es que, al igual que en los años 80 y 90, cuando apareció el VIH, ahora con el virus símico, que no es lo mismo que el VIH porque no es mortal y se cura y da una sola vez con una expresión muy puntual en el cuerpo, pero sí está generando los mismos niveles de estigma y discriminación y estamos encontrando que tanto el sistema de salud como la opinión pública la están satanizando como un virus que pertenece solo a las personas LGBT por sus prácticas sexuales. Esta satanización en una sociedad tan moralizante está haciendo que, de un lado, muchas personas teman ir a diagnosticarse porque van a ser señaladas por sus prácticas de orientación sexual, y también hace que el Estado desacelere y no genere con urgencia acciones de mitigación porque se trata de personas LGBT y pues nunca ha tenido el Estado una preocupación puntual por ellas. La segunda preocupación es que el virus no compete solo a las personas LGBT o no solamente a mujeres trans y hombres que tienen sexo con hombres, tiene que ver con todos los seres humanos. De hecho, ya hay casos de mujeres diagnosticadas, pero efectivamente, como la mayor transmisión es en la relación genitoanal que practican los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans, este aumento de prevalencia también implica la urgencia de focalizar hacia ellos y a ella la atención del Estado. Sin embargo, todavía no estamos encontrando un sistema de respuesta por parte del Estado, que la respuesta ideal sería la vacunación. Hasta ahorita existe una vacuna, solamente se produce en Europa y se distribuye en Europa, Estados Unidos y Canadá, y sin vacuna no vamos a poder frenar el virus, pero tampoco encontramos interés de los estados en comprar vacunas ni respuesta de las farmacéuticas a hacer vacunas masivas para poder curar el virus. Y la tercera preocupación que tenemos es que, por tratarse de un virus cuya máxima transmisión está dada en las relaciones sexuales, pues nuevamente volvemos, al igual que en los años 80 y 90, a satanizar las prácticas sexuales, sobre todo las prácticas homosexuales. Y aquí no podemos buscar la fiebre en las sábanas. El asunto no tiene que ver con el tipo de sexualidad que se tenga, sino que históricamente nuestra sociedad no ha asumido un ejercicio responsable de pedagogizar la sexualidad, de entender que el placer no es un delito, y como siempre ha estado descuidado, sigue siendo un terreno muy vulnerable donde terminan afiancándose este tipo de virus. Aquí la solución no es limitar la vida sexual de la gente, sino educarla para que tenga los mecanismos y las protecciones adecuadas y efectivamente no se propague el virus. Finalmente, indicar que tenemos dos grandes retos en Colombia donde el virus está creciendo. Al corte del 15 de septiembre ya teníamos un poco más de 1.700 casos identificados y básicamente nos toca, en un lado, a la ciudadanía en general, particularmente a los hombres gays y a las personas trans, pues invitarles a tener medidas de autoprotección, medidas de cuidado responsable frente a sus prácticas de sexualidad, primero para velar que no estén contagiados y en el momento en que estén contagiados, pues tomar todas las recomendaciones médicas y no propagar el virus. Y en segundo lugar, del Estado y de la sociedad, y es a reducir estos niveles de estigma y discriminación y rápidamente, de un lado, activar prácticas para adquirir vacunas y ser más preventivos en estos temas, y en segundo lugar, entender que las personas, en este caso los hombres gays y las personas trans que están siendo afectadas por este virus, no están siendo afectadas en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género, sino están siendo afectadas en relación con que esta sociedad sigue marginalizando las prácticas sexuales homosexuales, y esa marginación ha hecho que sea una práctica que esté desatendida por los sistemas de derechos sexuales y derechos reproductivos, y por eso se afincan ahí virus como estos. Los datos iniciales sugieren que la viruela símica se está propagando más rápido en la comunidad LGBTQ+, pero enfatizar esto puede ser engañoso y peligroso. Comunicar sobre los riesgos para la salud a través de la lente de los derechos humanos es especialmente importante para los periodistas y otros profesionales de los medios. Es importante ser consciente de que las palabras pueden alimentar creencias infundadas que pueden ser contraproducentes y lastimar a las personas. 40 años después de que se detectara por primera vez el VIH-Sida, el mundo se enfrenta a otra enfermedad que tiene el potencial de fomentar la discriminación entre poblaciones ya vulnerables, que con demasiada frecuencia son criminalizadas en muchos países del mundo. 5 datos de la viruela símica a considerar.
Primero, de 1.653 casos confirmados en Colombia hasta el 19 de septiembre de 2022, solo 40 han requerido de hospitalización. Segundo, la entrega de los resultados para determinar si una persona está contagiada de viruela símica tardan 5 días en Colombia. Tercero, la enfermedad puede aparecer 21 días después de la persona haber estado en contacto con el virus. Cuarto, según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, las personas mayores de 40 a 45 años del país que tienen la vacuna contra la viruela humana están protegidas entre un 70 a 80% contra la viruela símica. Quinto, las tasas de mortalidad por la viruela símica son reducidas y a lo largo de la historia han oscilado entre el 0 al 10% en la población general. Esta patología es mucho menos contagiosa y peligrosa que el COVID-19. Recuerda que este canal está abierto para cualquier duda o inquietud que tengas. Esperamos que este contenido sea valioso para ti y que hayamos resuelto dudas alrededor de este rumor. Aquí estamos para lo que necesites. Arraigados en la Confianza 2.0 es un programa de Internews financiado por USAID de respuesta afirmativa a la pandemia para contrarrestar la escala y la velocidad sin precedentes de la difusión de rumores y desinformación sobre el COVID-19 en 10 países del mundo, incluyendo Colombia. Aprovechando las lecciones de la primera fase, Arraigados en la Confianza 2.0 continuará fortaleciendo la capacidad local de trabajadores humanitarios, de medios de comunicación y de comunicadores de salud para garantizar que su trabajo de información sobre COVID-19 esté conformado y responda a las necesidades de las comunidades vulnerables que ya han sido afectadas por las crisis humanitarias en los departamentos de Caquetá, Chocó, Putumayo, Valle del Cauca y Vaupés. Internews es una organización internacional sin ánimo de lucro que apoya los medios de comunicación en más de 100 países y en más de 150 idiomas. Este contenido ha sido posible gracias al apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El contenido publicado es responsabilidad exclusiva de Internews y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.